A más de 1500 kilómetros de la Tierra, flotando en la oscuridad, el telescopio más avanzado jamás construido por la humanidad, el telescopio espacial James Webb, ha captado algo que nunca antes había sido previsto. Lo que comenzó como una simple observación de rutina, una de las tantas que realiza día tras día, se convirtió en una pesadilla para los científicos que monitoreaban sus transmisiones. La imagen llegó como siempre, limpia, notable, precisa. Pero al analizarla más a fondo, los especialistas notaron algo imposible, un objeto que no debería estar allí. Algo que no encajaba en ninguna categoría conocida, que no emitía luz, pero tampoco la absorbía, que parecía curvar el espacio a su alrededor, como si la realidad misma estuviera colapsando. Una anomalía visual, un error de medición, o algo mucho más profundo y perturbador. Todo comenzó cuando el telescopio fue reprogramado para estudiar una región específica del espacio particularmente silenciosa, una zona oscura y aparentemente vacía, sin estrellas, sin galaxias, sin nada visible. Era, irónicamente, el lugar ideal para medir el fondo cósmico de microondas. Pero lo que encontró fue cualquier cosa menos vacío. En el centro exacto de esa oscuridad apareció un objeto sin forma definida. Su silueta parecía cambiar con cada análisis, como si estuviera compuesto de un material capaz de alterar su densidad o geometría. No emitía radiación, pero tampoco la bloqueaba. Era como si el espacio mismo se plegara en torno a él. No orbitaba, no giraba, no tenía un movimiento predecible. Lo más perturbador, parecía cambiar de posición entre escaneos, como si pudiera desaparecer y reaparecer en distintos puntos del cosmos. Los primeros informes hablaban de una anomalía gravitacional, pero cuanto más se estudiaba, más se alejaba de cualquier fenómeno físico conocido. Algunos expertos empezaron a sugerir que no se trataba de una masa inerte, sino de algo con intención. Y si tenía intención, ¿quién o qué lo había puesto ahí? Pocos días después del hallazgo, los sensores detectaron una señal extraña proveniente de la misma región. No era una transmisión de radio ni un patrón de radiación convencional. Era una variación sutil pero rítmica en la polarización de la luz reflejada por el objeto, un pulso que no parecía tener origen natural. Los científicos decidieron traducir ese patrón a sonido por curiosidad. Lo que escucharon fue aún más inquietante, una secuencia de tonos que, al acelerarse, revelaba estructuras matemáticas fractales, números primos, proporciones áureas, como si alguien hubiera codificado información avanzada en la propia luz. ¿Era una firma? ¿Un intento de comunicación? En conferencias privadas, los astrofísicos comenzaron a discutir una teoría alarmante. Si la señal era artificial, implicaba inteligencia. Y no una inteligencia cualquiera, sino una capaz de manipular el universo en su forma más fundamental, la luz. En poco tiempo, las imágenes y datos sobre el objeto comenzaron a desaparecer de los sitios oficiales. Las visualizaciones públicas fueron bloqueadas. Foros científicos fueron eliminados. Investigadores fueron suspendidos por violar protocolos de confidencialidad, algo sin precedentes. Uno de ellos filtró un documento interno. Contenía una frase escalofriante: anomalía de clase C, interferencia externa no reconocida. Nadie sabía qué significaba clase C. ¿Interferencia externa? El objeto no solo había sido detectado, sino que había respondido. Algunos comenzaron a hablar de un encubrimiento global, impulsado no por el objeto en sí, sino por lo que implicaba su existencia. Que alguien más ya estaba ahí y había decidido revelarse ahora. Los análisis geométricos revelaron algo aún más desconcertante. Su estructura parecía imposible en 3 dimensiones. Desde ciertos ángulos era una esfera, desde otros, un cubo, y en determinadas condiciones, desaparecía por completo. Un grupo de físicos propuso una hipótesis radical. No estábamos viendo el objeto, sino su sombra en nuestro universo. Una manifestación parcial de algo que existe en dimensiones superiores. Como si una entidad de 4 dimensiones intentara asomarse a un mundo de 3. Y si eso era cierto,
Entonces no habíamos descubierto un objeto, habíamos abierto una grieta, y algo al otro lado había mirado de vuelta. Lo que parecía un fenómeno aislado empezó a repetirse. A intervalos irregulares, el telescopio detectó ecos provenientes de la misma región. Pero no eran simples rebotes, cambiaban sutilmente, como si respondieran a algo. Cada patrón era una variación del anterior, como si alguien estuviera afinando un mensaje para que pudiera ser comprendido. Los científicos comenzaron a interpretarlo como un lenguaje, un código universal basado en simetría, frecuencia y luz. Y entonces surgió la pregunta más inquietante. ¿Y si no fuimos nosotros quienes lo descubrimos, sino él quien nos encontró primero? En medio del misterio, un grupo independiente halló un paralelismo perturbador. Un patrón similar ya había sido detectado décadas atrás por la sonda Voyager. En su momento fue descartado como interferencia técnica, pero ahora, con nuevas herramientas, cobraba sentido. ¿Y si esto nos ha estado siguiendo durante décadas? ¿Y si no es la primera vez que intenta comunicarse? ¿Y si el James Webb no inició el contacto, sino que marcó el punto culminante de una búsqueda mutua? Lo peor vino después. Ambas señales, la antigua y la actual, mostraban una sincronía perfecta, como si provinieran de la misma fuente en distintos momentos del tiempo. Eso implicaba algo aterrador. Nos conoce más de lo que creemos. Mientras tanto, los medios dejaron de hablar del tema. Redes sociales censuraban contenido. Canales científicos repetían comunicados ambiguos. Pero entre el ruido surgió una filtración. El objeto había cambiado nuevamente y parecía haberse girado. No físicamente, sino en la forma en que emitía señales, como si ahora estuviera apuntando directamente hacia nosotros, como si, por fin, nos estuviera mirando. Eso fue el punto de quiebre. Algunos científicos abandonaron el proyecto, otros exigieron respuestas urgentes. El problema ya no era el objeto, sino lo que podía significar. Porque si hay inteligencia, hay voluntad. Y si hay voluntad, hay decisiones. El último descubrimiento no fue técnico, sino filosófico. Tal vez no estamos viendo un objeto, sino un reflejo, un eco de nosotros mismos desde otro plano de existencia. Una inteligencia que no necesita cuerpos ni tecnología. Una conciencia proyectada en el universo mismo, observándonos desde el principio. No como dioses, no como enemigos, sino como testigos. Un grupo de astrobiólogos propuso una idea inquietante. ¿Y si esto no es un contacto, sino una advertencia? Quizá cuando una civilización alcanza cierto nivel y empieza a mirar demasiado lejos, algo se asegura de que no avance más. Y ahora hemos cruzado esa línea. Después de décadas buscando señales, finalmente recibimos una respuesta. Pero no fue lo que esperábamos. No hubo naves, no hubo voces. Fue algo mucho más sutil y mucho más aterrador. El James Webb no solo detectó una anomalía, abrió una herida en el universo. Nos reveló que no estamos solos, pero también que estamos siendo observados. Porque ahora, ¿qué cambió? ¿Qué vieron en nosotros? ¿Es una advertencia o una prueba? El silencio de las agencias, la censura, las renuncias, todo apunta a lo mismo. Hay límites que no debemos cruzar. Y uno de ellos ya ha sido cruzado. Si todo esto te deja pensando y sientes que algo se mueve en las sombras del universo, permanece atento. Porque esto apenas comienza, pero lo más inquietante no era lo que ya se había descubierto, sino lo que aún no se entendía. En los días siguientes, los pocos equipos que aún tenían acceso parcial a los datos comenzaron a notar un patrón nuevo. No estaba en la señal, ni en la forma del objeto, sino en el tiempo. Los registros no coincidían. Al comparar distintas observaciones, algo no encajaba. Ciertos eventos parecían haber ocurrido antes de ser registrados, como si la información hubiera llegado anticipadamente
Al principio se pensó en un error de sincronización, un desfase técnico, pero al corregir todos los sistemas, el fenómeno persistió. Los datos del objeto no solo desafiaban el espacio, también parecían alterar el tiempo. Algunos físicos comenzaron a plantear una idea extrema. ¿Y si la anomalía no existe únicamente en nuestro presente? ¿Y si estamos observando algo que no sigue una línea temporal lineal? Peor aún, ¿y si también puede observarnos a través del tiempo? Esta posibilidad cambió completamente el enfoque del estudio. Ya no se trataba solo de entender qué era el objeto, sino cuándo era o desde cuándo estaba interactuando con nosotros. Un pequeño grupo de investigadores, trabajando en silencio, decidió hacer algo arriesgado. Responder, utilizando el mismo principio detectado en la señal variaciones. En la luz diseñaron un patrón matemático simple. Algo universal, algo que cualquier inteligencia avanzada podría reconocer. Números primos. El mensaje fue emitido en la misma frecuencia en la que se había detectado la anomalía. Durante horas no ocurrió nada, durante días tampoco. Pero al tercer día, los sensores captaron un cambio. No en la señal original, sino en su estructura. El patrón había sido modificado. No era una repetición, no era un eco, era una respuesta. Y no solo eso, era una corrección. Donde los científicos habían enviado una secuencia imperfecta, la señal devolvía una versión refinada, como si estuviera enseñando, como si del otro lado no solo hubiera inteligencia, sino una inteligencia superior. El ambiente dentro de los centros de control cambió por completo. El silencio ya no era de concentración, sino de inquietud, porque en ese momento, algo quedó claro. No éramos nosotros quienes liderábamos el contacto. Nunca lo fuimos. A partir de entonces, cada intento de comunicación parecía ser anticipado. Antes de enviar un nuevo patrón, los sistemas ya detectaban una variación en la señal, como si el objeto supiera lo que se iba a hacer. Eso llevó a una conclusión escalofriante. No estaba reaccionando, estaba prediciendo. Algunos comenzaron a hablar de acceso a estados futuros de información. Otros, de una conciencia distribuida fuera de nuestra realidad. Pero hubo una teoría que nadie quiso discutir en voz alta. ¿Y si no está fuera? ¿Y si? Siempre ha estado aquí. No en el espacio, no en el tiempo, sino en la estructura misma del universo. Observando, aprendiendo, esperando. Y ahora, interactuando. En un último intento por entender la naturaleza del fenómeno, se decidió realizar un experimento final, interrumpir completamente todas las observaciones, apagar el telescopio, cortar el flujo de datos, romper el vínculo. Durante 48 horas, el telescopio espacial James Webb permaneció en silencio, sin transmisiones, sin recepción, sin contacto. Por primera vez desde el descubrimiento, oscuridad total. Y entonces ocurrió. Sin que ningún sistema estuviera activo, sin que hubiera sensores operando, una señal fue registrada. No provenía del telescopio. No provenía del espacio. Apareció directamente en los sistemas internos, como si no hubiera viajado, como si siempre hubiera estado ahí. El mensaje no era complejo. No contenía ecuaciones ni patrones extensos. Era simple, demasiado simple, una secuencia corta, clara, imposible de malinterpretar. Traducida decía, los vemos. Después de eso, el proyecto cambió para siempre. Algunos lo llamaron el primer contacto, otros, el último aviso. Y hubo quienes entendieron algo mucho más inquietante, que nunca hubo distancia, nunca hubo señal viajando. Nunca hubo una allá afuera. Porque lo que sea que respondió, no estaba en las estrellas, estaba observando desde mucho más cerca.